Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Piscis, ¿cómo están? Muchas gracias, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial, ¿ok? Les invito, por favor, a suscribirse al canal. Esto me sirve para que me apoyen en el canal, para que pueda seguir creciendo, lo que me permite a mí poder seguir haciendo estas lecturas de forma gratuita en YouTube. Según lo que yo les estoy mostrando ahora aquí en la pantallita, pueden ver que mucha gente que ve mis videos no se suscribe al canal y no cuesta nada. Por favor, suscríbase para que mi canal pueda seguir creciendo, y también cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a hacer un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote consejos de forma gratuita. Así que anímate, ¿ok? Anímate, suscríbete, dale a la campanita. Vamos a comenzar con tu lectura. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Me dediqué a perderte, de Alejandro Fernández, Solo déjate amar, de Kalimba, y la de la mala suerte, de Yes y Joy. ¿Ok? Vamos a entrar a mirar de lleno qué es lo que está pasando aquí en esta lectura. Tenemos en la energía de tu persona, recuerda que puede ser lectura espejo también, tenemos el 2 de pentáculos. Este 2 de pentáculos me están señalando el mar que está detrás de este personaje. Les voy a acercar la carta para que lo vean. El mar o el agua en el tarot significan las emociones. Hay muchas emociones muy revueltas. Tu persona tiene muchas copas aquí y están todas al reverso. Bien, así que ojo con eso. Como que tu persona tiene un mar de emociones. Se siente muy a la defensiva. Tiene heridas que todavía no han sanado. Siente que tú estás retirando su copa de amor, o siente que se ha perdido una oportunidad de tener amor contigo y sabe que tiene que tomar una decisión con respecto a este sentido de codependencia que quizá han desarrollado en conjunto. Hablan mucho las cartas de adicción, codependencia, ego, miedos, inseguridades, corazones rotos, heridas del pasado. La lectura está un poco difícil, Piscis, pero vamos a intentar llegar a ello de la mejor forma posible, ¿ok? ¿Cuál es tu energía? La carta de la fuerza al reverso. Tú también tienes que trabajar en tu fortaleza, de saber dónde están tus límites. Cuando tenemos acá el 3 de espadas, iba a decir 3 de corazones, no, el 3 de espadas, bien, nos han enterrado las 2 espadas, puede ser una traición, por ejemplo, situaciones difíciles, pero generalmente la última espada, como la espada, la daga que nos remata, ¿no? Nos las ponemos generalmente nosotros mismos. Hay muchas cosas que te estás guardando, principalmente tu amor. Quizá ya tienes un poco de desesperanza con esta conexión, pero vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Porque como resultado ambos dos tienen la carta de 9 de espadas. Entre los dos tienen mucha ansiedad, piensan mucho en esto, tienen miedos, tienen inseguridades. Quizás estás experimentando mucha ansiedad por el momento, qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que está pasando, me quiere, no me quiere. Hay mucha disonancia entre ustedes dos. Sin embargo, hay mucha química también. Por eso les cuesta separarse, ¿no? Está la carta del bote. Dice, este momento de recibir lo que uno necesita. También llegar o salir. Bien, dice, aterrizar o... ¿cómo se dice con los barcos? No es aterrizar. Bueno, no importa. O salir de puerto, ¿no? Llegar a puerto o salir del puerto. Esto significa, siento yo, que tiene que ver con que están teniendo una dificultad para cerrar el ciclo tóxico que están teniendo. ¿Por qué? Por la codependencia. Bien, sientes que este es tu hogar, por así decirlo, que es una persona quizá con la que llevas mucho tiempo en conjunto, pero al final del día se ha convertido en una relación un poco más tóxica y entre ambos hay dolor. Vamos a seguir mirando qué es lo que está pasando con tu persona especial, qué es lo que está pasando contigo. Vamos a ver algunos signos involucrados. Vamos a hacerle preguntas a los guías. Y al final de la lectura vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Así que quédate hasta el final del video, no lo dudes.
Vamos a ver, muchas gracias Piscis por estar acá nuevamente. ¿Cuál es el mensaje para Piscis el día de hoy? ¿Qué más nos pueden decir acerca de su persona especial? El 2 de bastos al reverso, el caballero de pentáculos, el caballero de espadas, ok, ahora lo entendemos todo, el 9 de pentáculos y el caballero, perdón, y el rey de espadas, ok. El caballero de pentáculos y el caballero de espadas están los dos al reverso y los dos en oposición. Son ideas muy distintas, malos entendidos, formas de decirnos las cosas, intereses distintos entre tú y tu persona especial. O sea, químicamente, desde el amor quieren estar juntos, pero al final del día no lo logran llevar a cabo. No lo logran aterrizar. ¿Por qué? Porque primero tienen que trabajar en su propia independencia. Cada uno como que quiere trabajar esto de forma distinta, la comunicación no está siendo apropiada, uno está yendo para un lado, el otro está yendo para el otro, lo que le está causando más ansiedad. Y ojo, todo esto tiene que ver porque no estamos hablando desde el corazón, estamos hablando desde la mente, estamos hablando desde, me dice la energía tierra, de la energía materialista, por ejemplo. Es como que uno tiene una idea un poco más egoísta, el otro es como, no, tú tienes que hacer las cosas de mi manera. Entonces, ojo con eso, están creando mucha disonancia, estas ideas contrapuestas no los están llevando nada más que a seguir dañando o percudiendo lo que es la relación. Bien, entonces, ¿cómo vamos solucionando las materias del amor? Primero conectando con tu corazón y hablando desde ahí, teniendo conversaciones honestas desde ahí, ¿ok? Vamos a mirar un poco más tu energía. Muchas gracias Piscis por estar acá. Vamos a ver tu energía. Tú tienes el 10 de pentáculos, justicia al reverso, 3 de copas al reverso, 6 de bastos y el 4 de espadas. Es como que siento que desearías que todo fuese o volviese a ser como era antes. Sin embargo, sabes que quizá esta forma que está pasando entre tú y tu persona especial no es nada más ni nada menos que batallas perdidas. Ojo con eso. Bien, está el 4 de espadas. Es momento de tregua, de detenerse a pensar. Ya querés detenerte a pensar qué es lo que he perdido, realmente esto me hace sentido o no. Y esas son las preguntas más válidas y más importantes que nos tenemos que hacer. Ya no estoy celebrando aquí, siento que quizás estoy trabajando sola en esta relación, que no nos estamos entendiendo. ¿Realmente está valiendo la pena esto? ¿Está haciendo sentido al final del día, sí o no? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros. No que dependa de esto, o no que dependa de si la otra persona quiere hacer las cosas bien o no, sino que dependa de ti. Vamos a mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura, Piscis. Puedes estar lidiando con un Tauro, un Acuario, un Escorpio, nuevamente Escorpio o un Aries. Ojo aquí, Piscis, que estos signos no son limitantes. Si es que el signo que estás buscando aquí no aparece, no significa que esta lectura no sea para ti. Bien, hay otros signos más en la mesa. Ahí está Libra, está Acuario. Bien, pero por ejemplo, pero no significa que también está Tauro. Pueden ser todos los signos, pero nos está mostrando cierta tendencia para quien necesite reafirmación de la lectura. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión y vamos a ver qué nos contestan los guías espirituales. Sé que las últimas semanas con Piscis ha estado muy difícil, así que les doy mucho ánimo, pero generalmente cuando se producen estos momentos de tensión es porque ya la energía está a punto de liberarse y comenzamos a ver las cosas más claras poco a poco. Dice, ¿estás listo? No. Si te preguntas de sí o no, dicen no. Es hora de trabajar en tu salud, mejorar tu salud. Me muestran el chakra basal. Bien, esto significa enfrentar tus miedos, por ejemplo, conectarte con la valentía. Puedes hacer tu meditación desde ahí. También te dice, pide ayuda con los otros dentro de los próximos meses o semanas. Puede haber ciertos cambios aquí. Te dice, dentro de las próximas semanas tienes que ganar cierta información acerca de cómo te sientes. Sentarse a meditar, sentarse a pensar, enfocarte en tu proceso de sanación personal es clave aquí. Bien. Para entender desde adentro si es que tengo que cerrar el ciclo o no. No depende del tarot o de mí decirte, oye Piscis, tú tienes que cerrar el ciclo. O tienes que seguir intentando acá. No tenemos que buscar las respuestas afuera.
yo no te tengo que hacer las tareas, el tarot no te tiene que hacer las tareas, sino que las tenemos que hacer nosotros mismos, para no depender de otras cosas, sino que depender de nuestra guía interno. Acá si es que esto te da un poco de claridad, maravilloso. Si es que te puedes encontrar un consejo que te valga la pena, perfecto. Pero la decisión última de tu vida, siempre, Piscis, la tomas tú. Bien, vamos a mirar un poco más, no nos vamos a quedar aquí, ¿ok? Vamos a ver qué nos recomiendan los guías espirituales para ti, si es que nos pueden dar algún consejito, y luego vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, ¿ok? Ojo con mecanismos de autosabotaje, Piscis. Tú eres la que te está, o él o la que se está traicionando a sí mismo. Es hora de explorar por qué tengo estos mecanismos de autosabotaje y por qué estoy tomando decisiones que no me sirven para mi crecimiento personal, por qué voy repitiendo ciclos. Ok. Siento que sí tienen conexiones de vidas pasadas, puede ser que esta persona sea importante en tu vida, pero tú ya sientes la necesidad quizá de moverte hacia adelante, ya estás esperando esos cambios, y cambios hay, y tus cambios se están moviendo hacia adelante a pesar de que sea difícil. ¿Bien? Sea como sea que eso te haga sentido, ¿bien? Eso es para ti. Vamos a mirar ahora qué pasa con tu persona especial y cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las siguientes acciones a tomar por parte de la persona especial de Piscis a Piscis durante este periodo? Si es que nos pueden dar alguna clave, algo que nos pueda ayudar. Ok, los enamorados al reverso. Creo que tu persona está muy preocupada por el aspecto de la separación porque te ama infinitamente. Ojo, eso no significa que esta relación no sirva. Si es que tú dices, ay, sí, me encanta esto, maravilloso, perfecto, le damos para allá. Bien. Pero si tu intuición te está guiando, oye, esta persona me ama, sí, pero no está haciendo mucho al respecto, tiene una energía muy quieta, muy a la defensiva por las heridas del pasado que pudieron haber tenido. Ojo, los enamorados al reverso indica separación también. Está el rey de copas o también el rey de espadas. Tú también puedes estar teniendo una nueva persona en tu vida y eso está bien, pero tu persona tiene muchas disyuntivas entre lo que ama, bien, entre sus sentimientos y lo que piensa. Sus pensamientos no están correctos, están basados en creencias limitantes, en dolor. Ojo con eso, está muy desde el ego, muy desde el miedo, muy desde las inseguridades. Vamos a darte los últimos consejitos, Piscis. Muchas gracias por estar acá, como siempre. Vamos a ver si es que nos dan algún recurso para enfrentar esta situación. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los recursos o el recurso que le podemos dar a Piscis el día de hoy para trabajar en esta situación? ¿Cuál es el concepto o aprendizaje que les puede ayudar? La creatividad. Dice, tú amas mirar hacia nuevas ideas, innovaciones y formas de iluminación. Entonces busca desde tu creatividad, buscar nuevas formas de hacer las cosas. Bien. También te dice la visión. Te están hablando mucho como ya mirar hacia adelante, como hacia la solución del problema, ¿no? No nos quedemos estancados aquí, sino que comenzar a preguntarnos qué es lo que podemos hacer para solucionar esta disyuntiva que quizá tengo en mi corazón. Bien. La visión dice, no importa qué es lo que pase, tú puedes ver la imagen un poco más grande de un universo un poco más amoroso. Bien. Conéctate con eso. Conéctate con eso. Conéctate con las visiones que tienes para ti, para tu futuro. Y preguntarnos por qué nos estamos quedando en situaciones que no nos están sirviendo o que me están reteniendo de lo que yo quiero ser. Bien. El último consejo, los últimos dos consejos dicen, los lentes a través de los cuales vemos la realidad no son nuestros ojos. Esto está hablando de nuestros paradigmas, de nuestras creencias limitantes, ¿ok? Es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen, ¿ok? Dejaré las creencias limitantes que no te pertenecen. No es que me tengo que quedar aquí porque tengo miedo a no sé. Bien. Cualquiera sea tu creencia limitante que puedas identificar, todos tenemos creencias limitantes, todos tenemos nuestra toxicidad, da lo mismo cuánto lo puedan negar aquí en los comentarios, todos lo tenemos porque no somos perfectos, soy psicóloga, lo sé.
Para aquellos que se me ponen resistentes a los comentarios, no, yo no tengo creencias negativas. Todas las tenemos. Yo no tengo creencias limitantes, yo no soy tóxica, todos somos tóxicos, todos tenemos nuestro grado de toxicidad y está bien aceptarlos porque es parte de integrar nuestra sombra y sanar desde ahí, darle luz a esos espacios de oscuridad. Bien. Que tú no seas consciente de tu sombra no significa que no la tengas. Ojo con eso. Todos la tenemos y está bien. Es parte importante de amarnos a nosotros mismos, entender que no somos perfectos. ¿Ok? ¿A que le llegue eso? Deja de hacer cosas que no están alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quién eres y empodérate. Deja de hacer cosas que no están alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quién eres y empodérate, Piscis. No te lo quiero repetir de nuevo, ya lo dije 2 veces, pero ahí está la información. Es hora de trabajar en ti y de velar por las cosas que a ti te hacen sentido, ¿ok? Reconéctate con tus valores y principios y empodérate, ¿ok? Muchas gracias, Piscis, por estar acá. Siempre es una bendición tenerte en mi canal. Infinitas gracias por todo. No te olvides suscribirte. Y nos vemos la próxima semana con una nueva lectura. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.